La vida en la Tierra comenzó a evolucionar hace unos 4.000 millones de años, y solemos dar por sentado que los seres humanos somos la cumbre de esa evolución, los reyes del planeta por naturaleza. Pero ¿y si hubiéramos sido completamente eliminados en los primeros pasos de nuestro viaje evolutivo? Esto puede sonar a ciencia ficción, pero ahora científicos de todo el mundo piensan que esto estuvo a punto de ocurrir. Hace 500 millones de años, mucho antes de que aparecieran los humanos, los monos o incluso los dinosaurios, nuestros más antiguos antepasados libraron una batalla por la supervivencia en un mundo hostil. Ahora empezamos a vislumbrar lo cerca que estuvimos de perder esa batalla. La derrota habría cambiado para siempre el curso de la evolución y habría poblado la Tierra con ejércitos de seres dignos de nuestras peores pesadillas. Los orígenes. La batalla por el planeta. Hace 500 millones de años, en los confines de la Vía Láctea, había un pequeño planeta rocoso y desierto. La radiación del Sol abrasaba su superficie, azotada por vientos de más de 100 kilómetros por hora. No había el menor rastro de vida. Pero en este planeta había algo más que rocas y arena. Había océanos. Y en esos océanos existía otro mundo oculto y diferente. Un mundo que hervía de seres vivos de aspecto alienígena. Seres como estos grandes animales acorazados que pululaban en bandadas de miles de individuos buscando comida en las aguas ricas en nutrientes. Capturaban a sus presas con miembros prensiles y las trituraban con mandíbulas semejantes a tenazas. Las cálidas aguas servían de nubes de pequeños devoradores de desechos. A 45 metros de profundidad, en el lecho marino, era donde vivían la mayoría de ellos, entre bosques de esponjas, vagando en busca de posibles parejas con las que aparearse sin convertirse en la comida de otro. Todos ellos desconfiaban de los intrusos, y cada uno tenía su forma de protegerse de las amenazas. Sobre ellos, planean manadas de cazadores oportunistas, listos para usar sus tentáculos como látigos contra los incautos. Este alfiletero con patas usaba sus espinas para protegerse de ataques desde arriba, pero el peligro podía acechar en los lugares más insospechados y con las formas más extrañas. Este submarino a remos tenía unas mortíferas mandíbulas al final de una trompa similar a la de un elefante, un arma terrorífica de búsqueda y destrucción. Estos increíbles seres pueden parecer de otro mundo, pero no son creaciones de ciencia ficción, y esto no es un planeta lejano. Es el planeta Tierra, hace 500 millones de años. Y esta etapa de la historia de la Tierra, el período cámbrico, vio la evolución de los primeros animales complejos de nuestro mundo. Lo más asombroso es que aparecieron casi de repente, en un súbito brote evolutivo que los científicos han llamado la explosión cámbrica. Hace mucho que la ciencia intenta encontrar las causas que produjeron esta explosión. Pero ahora el doctor Simon Brady, de la Universidad de Bristol, cree que puede tener la respuesta. Para Simon, la explosión cámbrica es el acontecimiento biológico más importante de la historia del planeta Tierra. En su opinión, lo que provocó esa explosión marcó un rumbo irreversible para la vida en la Tierra. Y su intención es seguir ese rumbo a fin de encontrar la respuesta a la gran pregunta: ¿cómo conseguimos llegar hasta aquí?
He caminado 350 metros a lo largo de esta playa. Y lo que eso representa es literalmente un paseo por el tiempo. Cada paso que doy equivale a 10 millones de años de vida en la Tierra. Al principio, 350 metros más atrás, tenemos las primeras pruebas de vida en la Tierra. Pero durante un 85% del tiempo básicamente solo hay limo, simples bacterias. Es apenas a 50 metros de aquí donde realmente vemos la aparición de animales complejos, multicelulares. El punto de inflexión, esta gran transición en la complejidad de la vida, es la explosión cámbrica. Esta línea que acabo de trazar en la arena representa la frontera entre el mundo precámbrico, en el que los únicos organismos vivos eran bacterias, y el cámbrico, cuando surgen y se desarrollan estos animales complejos. ¿Pero qué provocó esta súbita revolución? El mayor impulsor de la explosión cámbrica es que por primera vez los organismos se devoran unos a otros. Aparece la depredación, y eso cambiaría el rumbo de la evolución durante los siguientes 540 millones de años. Fue el comienzo de la primera carrera armamentista del mundo, una carrera entre los principales grupos de animales por el dominio de la Tierra. La regla de matar o morir los obligó a todos a evolucionar para adaptar su cuerpo lo mejor posible al ataque, la defensa o la huida. Como en cualquier carrera armamentista, ciertos grupos acabarían dominando. Al final, 3 de ellos se separarían del pelotón como posibles favoritos. El grupo dominante en la actualidad, que nos incluye a nosotros, es el de los vertebrados, dotados de un esqueleto interno y espina dorsal o columna vertebral, elementos que compartimos con los demás vertebrados, como los peces, reptiles, aves y con el resto de los mamíferos. Los otros grandes competidores eran los artrópodos, todos los animales que tienen un esqueleto externo rígido y patas articuladas, como los insectos, los arácnidos o los crustáceos, tales como las langostas o los cangrejos. Y finalmente estaban los moluscos, la familia de los caracoles, que también incluye a los calamares y los pulpos, animales de cuerpo blando con o sin caparazón. Pensar ahora en el siglo XXI que estos animales pudieran haber competido con nosotros por el dominio de la Tierra parece ridículo. Pero nuevos hallazgos revelan que estuvimos a punto de ser borrados de la faz de la Tierra por un puñado de gambas y caracoles. La investigación científica para comprender la batalla por el mundo primigenio es una de las grandes aventuras detectivescas de la biología evolutiva. El viaje en el tiempo hasta la aparición de la vida en la Tierra ha sido posible gracias a un asombroso descubrimiento realizado en una de las cadenas montañosas más famosas del planeta. Llegar al escenario de dicho descubrimiento requiere un largo día de viaje a pie hasta el corazón de las montañas rocosas canadienses. A lo largo de 500 millones de años, el lecho de los océanos cámbricos se ha convertido en la cima de una montaña y sus antiguos habitantes descansan aquí, enterrados en un yacimiento de fósiles bautizado como Burgess Shale o las pizarras de Burgess. Según Des Collins, del Royal Museum de Ontario, estos fósiles representan el gran sueño de un biólogo, la oportunidad de ver pruebas físicas de los orígenes de todas las especies. Hace 500 millones de años, estas montañas no eran más que barro en el fondo del mar. Desde entonces ese lecho marino se ha transformado en roca compacta y endurecida, en pizarra. Cada laja es una imagen congelada de los primeros pasos de la vida en el mundo. Cuando hablamos de fósiles, solemos pensar en dinosaurios, pero para Collins, estos son infinitamente más importantes, son 5 veces más antiguos, y todos los animales que han pisado la Tierra, nadado en el mar o volado por el aire, tienen su origen aquí.
Los fósiles de Burgess Shale representan el principio de todo. Esta es la primera vez que podemos ver de cerca la vida animal poco después de empezar a evolucionar. Y podemos hacerlo por su exquisito estado de conservación. Nos muestra cómo era la vida cuando empezó a evolucionar y todo el abanico de formas de vida que se dio en aquel momento concreto, que es la vida a partir de la que ha evolucionado todo desde entonces. Gracias a sus años de experiencia, Des puede reconocer fósiles que para la mayoría de nosotros parecen simples sombras en la piedra. Mira este, se puede ver cómo destaca la cola. Estos son Canadaspis, unos crustáceos acorazados que abundaban en los océanos cámbricos. Se los considera el antepasado de muchos insectos modernos. Esto es una alucigenia, un animal tan extraño que su nombre está inspirado en el término alucinación, y sin embargo es el antepasado de muchos tipos de gusanos. Este monstruo de 5 ojos es una opavinia, otro antepasado de los insectos. Sin esta extraordinaria colección de fósiles, los científicos seguirían sin saber nada sobre los verdaderos orígenes de todas las especies animales de la Tierra, y eso nos incluye a nosotros. Quizá el hallazgo más importante del yacimiento de Burgess Shale es una diminuta tira de carne fosilizada llamada picaya. Por asombroso que parezca, este espécimen de aspecto frágil ha sido identificado como nuestro primer y más lejano antepasado. Esto es un picaya. Mide entre 2 y 3 centímetros de longitud y tiene a lo largo esta estructura cordada que está relacionada con nuestra columna vertebral. Sus descendientes desarrollaron una espina dorsal y un esqueleto óseo. Por supuesto, los primeros que tuvieron éxito fueron los peces, y a partir de ellos evolucionaron los anfibios, los reptiles, los mamíferos y los pájaros, y por supuesto, finalmente nosotros. Somos simplemente el último resultado de toda la sucesión de cambios evolutivos que comenzó con este pequeñín, el picaya, aquí en Burgess Shale. Si este animalito no hubiera sobrevivido, nosotros no estaríamos aquí, así que es muy importante para nosotros. Nos ha costado 500 millones de años evolucionar a partir de este humilde animal. Un viaje evolutivo ininterrumpido, pero sembrado de peligros. Ahora por primera vez los científicos están dándose cuenta de lo improbable que era que consiguiéramos pasar de la primera curva de la carrera evolutiva. Tenemos la ventaja de poder mirar atrás en retrospectiva. Sabemos lo que pasó, pero si retrocedemos en el tiempo y decimos, ¿podrías haber predicho que ocurriría lo que ocurrió? Eso es imposible. ¿Quién iba a haber elegido a esta especie de gusanito? Un corredor de apuestas jamás habría elegido al picaya. Las probabilidades eran de 1 entre 1000. Apostar por él era tirar el dinero. Aunque el picaya tenía una especie de espina dorsal, no estaba dotado de esqueleto óseo, de dientes ni garras. Estaba completamente indefenso. Uno de los grandes misterios de Burgess Shale es cómo consiguió sobrevivir el picaya en un mundo hostil. Porque ahora, por primera vez, los científicos son capaces de mostrar hasta qué punto era hostil. Aquí en el Royal Museum, en Toronto, es donde se encuentran todos los fósiles recogidos en años recientes en Burgess Shale para su análisis. En el último recuento había 120.000 especímenes, pertenecientes a 200 especies, todos ellos conservados con asombroso detalle. Entre los incontables fragmentos de fósiles se han hallado rastros convincentes de las primeras víctimas de un gigantesco asesino en serie que acechaba en los mares del Cámbrico, un monstruo depredador capaz de triturar cualquier cosa. Des Collins se convierte en científico forense para examinar el cadáver de una típica víctima. Aquí tenemos a un artrópodo bastante grande llamado el Metier. Era bastante plano y probablemente tenía 2 grandes ojos delante, así que seguramente se enterraba en la arena asomando los ojos como una platija de ahora. Pero hemos encontrado especímenes con grandes bocados. Aquí hay uno al que le han arrancado un gran pedazo, y esto está asociado a depredadores gigantes. Aquí se ve la forma y los ojos en el centro, y se ve que le han arrancado un gran bocado del caparazón. De manera que solo queda una pequeña parte. Obviamente este animal recibió un bocado mortal. Debía ser bueno para comer.
Las únicas pistas sobre la identidad del asesino eran unas mandíbulas curvas y varios pares de garras sueltas. Pero durante años no se supo a qué animal pertenecían. Entonces, a principios de los años 90, Des dirigía un grupo de investigadores en Burgess Shale cuando descubrieron el primer espécimen completo. Nos hicimos una foto sentados con los fósiles, agrupados todos alrededor de aquello, porque mostraba algo que no habíamos visto nunca. Los chicos habían estado trabajando allí 2 meses. Teníamos fragmentos sueltos, pero de repente aparecía un ejemplar completo. Por fin podían trazar un perfil detallado del asesino en serie. Era un depredador al que dieron el nombre de Anomalocaris, el tiranosaurio de Burgess Shale. Nadaba con la cabeza agachada y las garras retraídas buscando presas. Tenía 2 grandes ojos sobre protuberancias, veía a su presa, se lanzaba. Y en el momento de alcanzarla desplegaba las garras, la agarraba y la despedazaba. Para un gran depredador, la supervivencia significaba cazar constantemente y no despreciar ningún animal, grande o pequeño. Una vez detectado, un solitario Olenoides no tenía ninguna posibilidad de escapar. El gran tamaño y fuerza del cazador le permitían acabar rápidamente la persecución. Y sus duras mandíbulas y garras ganchudas trituraban sin dificultad al pequeño animal acorazado. Des ha encontrado asombrosas pruebas que demuestran el tamaño que podía alcanzar este monstruo. Las garras de este espécimen miden casi 30 centímetros, así que estamos hablando de un animal que probablemente llegaba a medir entre 1,20 m y 1,50 m. Es mucho más grande que cualquier otro animal encontrado en Burgess Shale. Fue el mayor grupo de depredadores del Cámbrico hace 500 millones de años, el primer gran grupo de depredadores de la Tierra. Actualmente la caza en los océanos sigue las mismas estrategias desarrolladas hace 500 millones de años por estos animales. El acecho, la evasión, el camuflaje y el ataque por sorpresa aparecieron aquí. Y todos los pioneros pertenecían a un mismo grupo. Desde el carroñero de 5 ojos o Pavinia a los monstruos depredadores como los Anomalocaris o los Olenoides que correteaban por el fondo marino. En este momento los océanos están dominados por un solo grupo de animales. Los artrópodos, los megabichos. Según se iban definiendo los bandos en esta guerra por el dominio del mundo, los artrópodos tenían toda la ventaja. En este momento hay un grupo que ni siquiera ha aparecido en el campo de batalla. Los moluscos no aparecen por ninguna parte. En el yacimiento de Burgess Shale tienen este aspecto, un puñado de lapas que nadie se molestaría en intentar comer. ¿Y dónde estábamos nosotros? Muy por detrás de los artrópodos y en serio peligro de extinción. En un mundo infestado de depredadores gigantes, el picaya era la presa perfecta. Apenas se han encontrado fósiles de picaya en Burgess Shale. Representan menos de un 10% del total, una presencia peligrosamente baja. Es perfectamente posible que una especie sea cazada hasta la extinción. Solo hay que pensar en el dodo. Como mínimo, esto significa que el picaya estaba en la lista de especies amenazadas. Pero ¿cómo consiguió evitar la extinción total? Un compañero de Des, Jean-Bernard Caron, opina que es posible que compensara su carencia de fuerza física con la estrategia.
El picaya no tenía defensas físicas, no tenía un caparazón ni espinas, como la mayoría de los animales de Burgess Shale, pero es posible que desarrollara una estrategia de supervivencia. Esta estrategia consistía en enterrarse en el fango, pero vigilando lo que ocurría fuera. Creo que de esta forma podría haber evitado ser detectado por los depredadores gigantes. Puede que esta técnica le permitiera ocultarse de los Anomalocaris, que habitualmente cazaban por encima del lecho marino. Pero el Anomalocaris no era el único depredador de los mares. Formaba parte de un subgrupo de grandes artrópodos llamados dinocáridos. Como los dinosaurios, estos monstruos habían desarrollado muy diferentes y eficaces formas de matar. Y es posible que hubiera un dinocárido capaz de desenterrar hasta el último picaya oculto en el lecho marino. Des Collins y su ayudante Kevin Gosling se dirigen a una lejana meseta en mitad de las montañas rocosas en busca de este esquivo depredador. Hasta ahora solo han encontrado mandíbulas y garras, pero no cuerpos completos. Sin embargo, los restos hacen pensar en un monstruo tan grande como el Anomalocaris, y claramente especializado en presas pequeñas. Si algo podía encontrar al picaya en su escondite, los fósiles sugieren que pudo haber sido este misterioso depredador. Hemos estado aquí en viajes anteriores y hemos encontrado garras y mandíbulas de un nuevo dinocárido. Sabemos que es nuevo porque las garras tienen unas espinas largas y delgadas, y todo parece indicar que trabajaban de forma conjunta. Así que la única razón que se me ocurre es que las utilizaban para rastrillar entre el fango del fondo marino. Yo diría que probablemente se alimentaba de pequeños animales de cuerpo blando, más que de animales con exoesqueleto rígido. En lugar de cazar a otros artrópodos con esqueleto externo y duro, este depredador se había especializado en buscar presas más fáciles en el lecho marino, como los picayas ocultos en el barro. La escasez de fósiles de picayas podría explicarse si algunos de ellos aparecieran en el estómago de este nuevo depredador. Cuando encuentren un espécimen completo, podrían aparecer restos en su interior que confirmaran esto de una manera u otra. El hecho de que estemos aquí significa que el picaya consiguió sobrevivir de alguna forma, y los científicos han desenterrado extraordinarios restos que parecen indicar cómo lo consiguió, con un ingenio asombroso. Estos son crías fosilizadas de Leancoilia, otro gran artrópodo. Se cree que para evitar ser devoradas por los depredadores o incluso por sus propios padres, las crías migraban lejos de la comunidad para crecer en guarderías, refugios seguros que los picayas podían aprovechar. Es aquí donde se ha encontrado el mayor número de fósiles de picayas. Cuando Jean Bernard comparó las rocas que contenían estos fósiles con las de los picayas, la coincidencia era perfecta. Parece que los fósiles que hemos encontrado en Burgess Shale muestran que el picaya era más común en áreas donde no se encuentran grandes depredadores. Una teoría es que el picaya era capaz de esconderse entre estos grupos de crías de artrópodos. Quizá era una forma más sutil de autoconservación. Desde luego, aquí el picaya podía vivir mucho más protegido. Y puede que tuviera éxito, porque hemos encontrado muchos fósiles de picaya en estas guarderías. De la forma que fuera, el picaya consiguió sobrevivir lo suficiente como para seguir evolucionando, pero tanto enterrado en el barro como escondido entre crías, era un fugitivo en su propio mundo, en absoluta desventaja frente a los líderes de esta carrera armamentista.
¿Quién podía imaginarse que el picaya se iba a convertir más adelante en el grupo dominante, incluyendo a los vertebrados? Era inconcebible. Si uno era un dinocárido en el Cámbrico, lo tenía todo, y lo normal es que pensara que siempre lo tendría. Estabas muy por encima de cualquier cosa que hubiera existido antes, y en el presente no había nada a tu alrededor que pudiera competir contigo. Este era el mundo de los dinocáridos, cuando los artrópodos dominaban los mares en un reinado de terror que duró 30 millones de años. Mientras tanto, los vertebrados se aferraban a la vida con las uñas y dientes que todavía no habían desarrollado. Realmente el futuro parecía bastante negro para los vertebrados. Todo parecía indicar que este sería un mundo dominado por los artrópodos. Hacia el final del período cámbrico, hace 490 millones de años, el picaya se había extinguido cumpliendo su misión. Había transmitido sus genes a sus descendientes. ¿Serían estos capaces de evolucionar lo bastante rápido para no quedar fuera de la carrera? Para ser capaces de competir con los artrópodos, los vertebrados iban a tener que contraatacar. Iban a necesitar desarrollar dientes, garras, formas de capturar otros organismos más eficazmente. Iban a necesitar crecer. Y eso es exactamente lo que ocurre. La carrera armamentista se vuelve nuclear. Aunque nuestros antepasados eran los perseguidos y la amenaza de extinción seguía pendiendo sobre sus cabezas, estaban destinados a contraatacar antes o después, y el reinado de los artrópodos iba a terminar. Pero no fue nuestra familia, la de los vertebrados, la que tomó el poder a continuación. Había una nueva amenaza en los mares. La era de los supermoluscos estaba a punto de comenzar. Después de estar al borde de la aniquilación a manos de los grandes artrópodos, ahora eran los supermoluscos los que nos ponían en el punto de mira. La segunda gran batalla resultaría ser la más dura de nuestra vida evolutiva. La nueva campaña comenzó hace 440 millones de años. En este caso, los restos se encuentran en Sudáfrica, en una capa de roca que nace en lo alto de Table Mountain, en Ciudad del Cabo, y se extiende 160 kilómetros hacia el interior. Aquí se ha encontrado un gran lecho de fósiles llamado Sum Shale, e igual que Burgess Shale, 80 millones de años antes, contiene una detallada instantánea de la vida en la Tierra. Simon Brady ha venido a Sudáfrica a ver los restos de la siguiente fase de la carrera armamentista de la evolución. Le acompaña el geólogo Hannes Theron, autor del mayor descubrimiento realizado aquí. Dientes, algunos de los más antiguos del planeta, nuestras primeras armas en la guerra por el dominio del mundo. Pertenecían a un animal llamado conodonte, un descendiente del picaya. Con cerca de 40 centímetros de longitud, los conodontes eran unas 10 veces más grandes que sus frágiles ancestros, y con sus nuevas armas podían finalmente hacer frente a sus antiguos enemigos, los artrópodos. Parecía que las tornas evolutivas habían cambiado, o quizá no, porque este artrópodo no fue víctima de un conodonte. En realidad, los conodontes no eran depredadores, sino carroñeros. Es decir, se alimentaban de los cadáveres de otros animales que abundaban en este entorno. Así que los vertebrados todavía no han dado el paso en la carrera armamentista evolutiva de convertirse en depredadores. Entonces, si nosotros no éramos los cazadores, ¿quiénes eran? Había una nueva presencia alienígena en los mares. La prueba son estos extraños caparazones cónicos. Son los restos de un animal 3 veces más grande que el conodonte, el nautiloide, el antepasado más lejano del calamar moderno. En un mundo de guerra convencional, esta era la primera arma de destrucción masiva. Esto es un calamar moderno, altamente inteligente e implacable. Utiliza para matar las mismas técnicas que desarrollaron sus antepasados.
oculto entre sus poderosos tentáculos, tenían un áspero pico que podía triturar cualquier presa. En el conflicto entre los nautiloides y los conodontes no había duda. La victoria era para la nueva arma, el torpedo autopropulsado de las profundidades. Justo cuando parecía que el futuro empezaba a sonreírnos. 80 millones de años de evolución desde Burgess Shale nos habían situado en la posición de derrotar a los artrópodos. Y entonces descubrimos que ya nos habían superado los cefalópodos. Estos supermoluscos no solo habían entrado en la carrera armamentista, se habían puesto directamente en cabeza, y los restos fósiles muestran que se mantuvieron en primera posición durante otros 50 millones de años. Para que pudiéramos llegar a ser el grupo ganador, algo tenía que acabar con el dominio de los supermoluscos. Hace 440 millones de años, de repente, y contra todo pronóstico, tuvimos un golpe de suerte. Resulta irónico, pero lo que finalmente fue nuestra salvación estuvo a punto de acabar con nosotros. Un gran desastre a escala planetaria golpeó la Tierra. A pocos kilómetros de Sum Shale, Hannes Theron ha llevado a Simon a ver una sección de roca que tiene el aspecto de un campo arado. Pero Hannes cree que es la prueba de una catástrofe global, una gran glaciación. Aquí tenemos el suelo glacial. Alguna gente tuvo que crear estas profundas mellas, boquetes y estrías. Una gente que al moverse sobre estos sedimentos todavía a medio consolidar, hizo estos surcos y hendiduras, arrastrando todo tipo de piedras y fragmentos. Y la única forma de que coincidan todas estas cosas habría sido en un escenario glacial. La glaciación fue tan intensa que cubrió la mayor parte del planeta con una sólida corteza de muerte de unos 800 metros de espesor. La agonía fue larga, lenta y gradual al principio, según las temperaturas iban descendiendo. El grosor de la capa de hielo que cubría el mar fue aumentando y se hizo la oscuridad en las profundidades. Sin la luz del sol, las plantas murieron. Se rompió la cadena alimentaria y se extendió la muerte. Y al llegar el gran deshielo, la situación empeoró todavía más. El agua dulce del deshielo contaminó el mar, envenenando a los animales marinos. Fue una extinción masiva, como el apocalipsis que acabó con los dinosaurios, pero de una envergadura mucho mayor. Una cuarta parte de la vida del planeta desapareció en este holocausto helado. Nuestra supervivencia pendía de un hilo. Como en cualquier extinción masiva, la vida está en el filo de la navaja. Es un momento crítico en el que el curso de la evolución puede cambiar. Y dependiendo de qué organismos se enfrenten mejor a esa extinción masiva, de cómo sean capaces de adaptarse y diversificarse después de esa extinción, eso marca el rumbo de la evolución durante los siguientes 50 o 100 millones de años. La carrera armamentista de la evolución volvió a cambiar por completo. Los grandes perdedores fueron los moluscos. Un 80% de los nautiloides desapareció, mientras que los artrópodos no salieron mal parados, y nosotros conseguimos sobrevivir. Esto plantea una cuestión crítica. Si una catástrofe global afecta a todos los animales del planeta, ¿por qué algunos sobreviven mientras la mayoría perece? ¿Cómo conseguimos sobrevivir nosotros a la gran glaciación? La respuesta puede encontrarse aquí, en un antiguo bosque cerca de Ciudad del Cabo. Aquí se encuentra un testimonio viviente que puede contribuir a explicar cómo sobrevivimos a este desastre natural.
En el bosque de Newlands existe un animal que ha sobrevivido a todas las extinciones masivas de la Tierra. Se trata de un animal que apenas ha cambiado en casi 500 millones de años. Es un superviviente de la época de Burgess Shale, un fósil viviente. Simon ha pedido ayuda al zoólogo Mike Picker para encontrar a este esquivo animalito llamado Peripatus. No, en ese no hay nada. Prueba con otro. Mike sabe que suelen vivir ocultos en lugares oscuros y húmedos como troncos podridos y que solo salen a alimentarse durante la noche. Vamos a ver. Vale, aquí tengo uno. Bien. Ahí lo tienes, y es de los grandes. Como puedes ver, vive en un tronco totalmente podrido. El Peripatus es el superviviente perfecto. Es absolutamente increíble que estos animales sean tan simples y, sin embargo, en términos evolutivos, sean tan eficaces. Simon piensa que han conseguido sobrevivir tanto tiempo porque eran muy pequeños y podían ocultarse en espacios protegidos, viéndose menos afectados por los cambios en el entorno. Pero su gran ventaja era que estaban en la base de la cadena alimentaria. En los tiempos de Shum Shale, los nautiloides eran los grandes depredadores especializados, los que estaban en la cúspide de la pirámide alimentaria. Cuando el mundo cambió, las fuentes de proteínas que tanto necesitaban se secaron. Cada vez que aparece un gran depredador, como eran los dinosaurios, puede volverse excesivamente especializado. De modo que si se produce una catástrofe y hay un gran cambio en el equilibrio ecológico, normalmente son estas especies superespecializadas las que desaparecen primero. Y son estos tipos de organismos generalistas los que suelen salir mejor parados cuando se producen grandes cambios ecológicos. En el momento crítico en que se produjo la glaciación, nosotros también estábamos casi al final de la cadena alimentaria. Éramos carroñeros, don nadies, como el humilde Peripatus. Pero según cambiaba el mundo, nuestra debilidad se convirtió en nuestra fuerza y nos ayudó a superar los malos tiempos. En la carrera armamentista evolutiva, la extinción masiva provocada por la glaciación fue un golpe de suerte. Los moluscos estaban en lo alto de la pirámide cuando ésta se derrumbó. El efecto fue que desaparecieron del campo de batalla. Pero si creíamos que ya teníamos vía libre, íbamos a llevarnos una gran sorpresa. Con la desaparición de los supermoluscos, volvió a surgir un viejo adversario. Los grandes artrópodos habían vuelto. En las cámaras del Royal Museum de Ontario se guardan restos de otro monstruo que aterrorizó los mares. Para Des Collins, este es uno de los especímenes más importantes del museo, un escorpión marino de 420 millones de años. Era un artrópodo depredador gigante, de mayor tamaño que un hombre, con pinzas serradas de 20 centímetros capaces de seccionar un brazo humano. Bien, vamos a coger la cabeza. Des piensa que este animal representa un retorno de los depredadores de Burgess Shale. Después de 100 millones de años, es como si hubieran estado esperando su momento y de repente reaparecieran. Y es un animal muy similar al Anomalocaris, con las mismas garras y mandíbulas. De modo que siguen utilizando la misma forma de atacar y despedazar a sus presas. Exactamente igual que hacían los Anomalocaris. La tortilla evolutiva había dado la vuelta completa. Los escorpiones marinos habían alcanzado este tamaño gigante y los artrópodos habían regresado como el grupo dominante, volviendo a dominar la contienda. Con la forma de este animal, nada podía enfrentarse a algo como esto. Los artrópodos volvían a ser los reyes del mar. Y en este momento, hace 400 millones de años, parecía evidente que iban a ganar la guerra. Y, sin embargo, estaban a punto de ser derrotados para siempre, y finalmente nosotros resultaríamos los vencedores. ¿Pero por qué? Porque cada vertebrado guardaba en su interior un arma secreta, y cada artrópodo tenía un punto débil. Pero eso solo se haría evidente en la batalla final de la evolución, que se iba a librar en un nuevo campo de batalla sobre la Tierra.
Resulta irónico, pero las semillas de nuestro triunfo y de la caída de los artrópodos se plantaron en los océanos hace 500 millones de años, en los tiempos de Burgess Shale. Ansiosos en aquel momento por expandir su imperio y convertirse en el único grupo capaz de hacerlo, los artrópodos dieron un paso inevitable y fatal. Mientras aún se libraba la batalla en los océanos, el primer artrópodo salió a tierra firme. Fue un pequeño paso para él, pero un gran salto para los artrópodos. Pero el nuevo mundo que le saludó era un lugar muy hostil para vivir, azotado por fuertes vientos y abrasado por el sol. Y lo que parecía una gran aventura resultó ser el mayor error de su vida evolutiva. No se han hallado fósiles de estos primeros pioneros, pero Simon Brady quiere saber qué aspecto tenían, cómo fue posible que dieran tal paso y por qué fue un error tan grande. Ha recurrido a la informática para desvelar los secretos del diseño corporal de los artrópodos. Lo que necesitamos para convertir esto en un insecto es deshacernos de esas agallas. Vale. Ya está. La razón de que los artrópodos fueran los primeros en salir a tierra fue que estaban muy bien preadaptados. Tenían un esqueleto externo que funcionaba como una especie de traje espacial y que les protegía del agresivo entorno que debía ser la vida en la Tierra hace 500 millones de años. Eso les permitía conservar los líquidos corporales y también les proporcionaba soporte mecánico para poder desplazarse. Animales como estos fueron los primeros insectos, destinados a poblar el planeta con billones de descendientes. Pero su dominio de la Tierra sería breve, porque tenían un fallo de diseño. Sin la ayuda de la sustentación hidráulica, sus armaduras espaciales eran simplemente demasiado pesadas, lo que les impidió crecer más de 90 centímetros. Resulta irónico que este traje espacial que les permitió colonizar la Tierra mucho antes que los demás fuera en última instancia lo que limitara su diversificación y el tamaño que podían alcanzar. Durante 130 millones de años no importó, porque no tenían competencia. Pero a lo largo de ese tiempo, la Tierra cambió. Aparecieron las primeras plantas, formando la capa de ozono del planeta. En este nuevo mundo, más fresco, con su protector solar natural, dejó de ser necesario un traje espacial para sobrevivir. Hace 370 millones de años, los primeros vertebrados abandonaron el mar y salieron a tierra. Y llevaban con ellos un arma secreta que inclinaría la balanza del poder a su favor definitivamente. Ese arma era nuestro esqueleto interno. Una estructura simple pero muy efectiva. Eso nos permitió desarrollar cuerpos asombrosamente grandes y poderosos. Podíamos superar en tamaño con creces a nuestros competidores acorazados. Y en la carrera armamentista más que en ninguna otra, el tamaño importaba. Los artrópodos no podían ir a ninguna parte más que hacia abajo, y eso significaba encoger. Los insectos, miriápodos, arácnidos y crustáceos se vieron sometidos a un proceso de miniaturización. Y para los que se negaron a someterse a ese proceso, el fin llegó aquí, en las remotas montañas de Cederberg, en Sudáfrica. Hace 2 años, el geólogo de Ciudad del Cabo, John Almond, desenterró unas desconcertantes huellas en una de estas gigantescas rocas de pizarra. Simon Brady ha venido hasta aquí para verlas. Es increíble. Ahí están. Son unas impresiones muy claras. John cree que estas huellas pertenecen al mayor artrópodo que ha pisado la Tierra hace 270 millones de años. Por desgracia hemos perdido las del lado derecho. Creemos que si tuviéramos las impresiones completas de este lado, la distancia vendría a ser más o menos de 1 metro. Las huellas sugieren que el mayor artrópodo del mundo medía unos 3 metros de largo por 1 de ancho. Pero estas huellas también muestran que este monstruo estaba en un callejón evolutivo sin salida, sobreviviendo a duras penas en el lecho de un lago. En tierra, el reinado de los grandes artrópodos ya había finalizado.
La única forma en la que estos artrópodos gigantes pueden seguir aferrándose a la vida es en este tipo de hábitat especializado donde no tienen que competir con los vertebrados. Así que los artrópodos ya tenían perdida la carrera por el dominio del planeta. Esto dejaba todos los grandes espacios de la Tierra a sus competidores gigantes. Hace 250 millones de años, la tercera y última batalla de la carrera armamentista evolutiva había terminado. Victoriosos, los descendientes del Picaya iban a dominar la Tierra. Primero lo harían los grandes reptiles, los dinosaurios. Después llegaron los mamíferos y finalmente, por supuesto, nosotros. Sin embargo, los fósiles muestran sin lugar a dudas que el mundo que hemos construido tiene unos orígenes humildes y muy frágiles. Antes de abandonar los mares estuvimos 2 veces al borde de la aniquilación total. Hace 400 millones de años fuimos presa de los moluscos gigantes. Pero fueron los grandes artrópodos los que estuvieron más cerca de exterminarnos cuando la carrera armamentista apenas acababa de comenzar. Entonces éramos muy pocos y muy débiles. Si querían hacer desaparecer de su mundo a los vertebrados, aquella fue su mejor oportunidad. Y Simon Brady cree que podrían haberlo conseguido. Habría sido muy fácil que los artrópodos hubieran sido un poco más eficaces con sus estrategias depredadoras y su comportamiento, o que los vertebrados hubieran sido un poco menos inteligentes y no hubieran sido capaces de esconderse de ellos. Si eso hubiera ocurrido, los artrópodos podrían haber erradicado a los vertebrados. De ser así, qué diferente habría sido el mundo. Sería un mundo sin vertebrados, un mundo sin humanos. Sería un mundo dominado por una raza de artrópodos superevolucionados. Los artrópodos tendrían vía libre, podrían haber aumentado su tamaño. Básicamente no tendrían que competir con ningún otro tipo de organismo. Serían ahora mismo la forma de vida gigante dominante en el planeta. ¿Pero qué aspecto tendrían? El último objetivo de Simon es reconstruir ese artrópodo gigante. En un experimento biológico sin precedentes, va a aplicar las mismas fuerzas evolutivas que nos modelaron a nosotros para crear una nueva forma de vida, una alienígena en la Tierra. El punto de partida es un insecto que apareció hace 300 millones de años, un depredador agresivo y altamente organizado, la abeja común. ¿Se puede aumentar la escala? Claro. Aunque estaba limitado por su armadura, Simon cree que con un poco de soporte añadido, un insecto de 6 patas podría haber alcanzado la altura de un lobo. ¿Y el cuervo? Coge el cuerpo original. Si la evolución les hubiera llevado en la misma dirección que a la raza humana, habría acabado irguiéndose. Las ventajas de la altura y el mayor alcance habrían hecho cambiar la forma de su cuerpo, permitiéndole alcanzar la altura de una persona, y al liberar las patas delanteras, habría desarrollado manos. 3 dedos que se unen en forma de triángulo. Claro, ya está. Eso es. Y si puedes alargar un poco la cabeza, como el alien de la película. Vale, entiendo. Y con una cabeza mayor, el animal creado por Simon está listo para dar el salto evolutivo final. Esto habría dado al organismo la posibilidad de desarrollar un cerebro más grande, y es razonable pensar que también habría desarrollado su inteligencia. Vaya. No me gustaría encontrármelo una noche oscura. Simon ha imaginado la evolución de los artrópodos depredadores gigantes que aparecieron hace 500 millones de años. En este escenario, habrían dominado un planeta que siempre hemos considerado nuestro por derecho. Pero como los artrópodos podrían contarnos, cuando crees que tienes todo el control, la evolución te recuerda que no es así.